¿Alguna vez has visto una película en la que hubo un giro dramático de la trama? Por ejemplo, parece que todo va bien para los héroes de la película y de repente caen en una trampa o son rodeadas en una emboscada. O aún peor, uno de los suyos les traiciona y los toma por sorpresa y de repente tienen que buscar alguna manera de sacarse del apuro. Una tragedia totalmente imprevista, un desastre, y no saben si van a sobrevivir o no. Pues afortunadamente, esto no puede ser traicionado, sino que es una parte de su plan. Puede ser sorprendido o tomado por sorpresa sin saber qué hacer. Nuestro pasaje de esta mañana se trata un poco de eso, cuando Jesús predice lo que va a pasar cuando Judas le traiciona. Y pase lo que pase, Jesús sigue en control de todo. Esta mañana seguimos nuestro camino por el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, a partir del versículo 18. Juan 13, 18. En el contexto de esta historia es el jueves de Semana Santa, el momento de la cena pascual. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto y le quedan menos de 24 horas antes de su muerte en la cruz. Es literalmente su última oportunidad de hablar con sus discípulos y enseñarles antes de su muerte y resurrección. Por eso, Juan dedica 5 capítulos enteros, hasta 17, a lo que Jesús les dijo esa noche. Jesús empieza el capítulo 13 con un gesto muy grande y sorprendente de la humildad. El Señor se viste de siervo y lava los pies de sus discípulos. Y al hacerlo, deja claro que ellos, si es que son sus siervos obedientes, sus representantes en el mundo, ellos tendrán que humillarse, tendrán que demostrar el mismo amor y servidumbre los unos a los otros. Un seguidor digno de la estatura de Jesucristo es un siervo que se pone debajo de los demás. Como Jesús dice en el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Tendrán que seguir sus pasos en humildad. Y les promete en 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero, mira lo que dice el siguiente, no hablo de todos vosotros. Así que hay alguien entre ellos que no está incluido entre los siervos fieles. Así llegamos a nuestro texto de hoy. Leemos a partir de Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto.
Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Este pasaje trata del amor en tiempos de traición. Vamos a examinar nuestro texto en 3 partes. Primero, la traición de Judas. Segundo, el amor de Cristo. Y finalmente, la traición de Pedro. Primero, la traición de Judas. El autor Juan, llegando a este capítulo en su historia sobre Jesús, está dramáticamente acercándose al clímax, la crucifixión y resurrección. En capítulos previos hemos leído varias escenas de conspiración contra Jesús para matarlo por parte de los líderes religiosos de los judíos. Sabemos que la hora se acerca. Jesús ha anunciado su muerte varias veces. Por ejemplo, cuando su amiga María ungió sus pies, dijo, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Ahora la tensión está a lo más alto. En el aposento alto, Jesús se despide de sus apóstoles con su última enseñanza. A esta hora mañana, su cuerpo yacerá detrás de la piedra, y todos ellos habrán retenido. Ya en este capítulo, Jesús ha hecho varios comentarios que presagian que hay un traidor entre medio de ellos. Dice en versículo 10, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y como hemos leído en 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. La escritura que Jesús saca aquí es el Salmo 41, versículo 9. Y para darle contexto, voy a leer Salmo 41, 7 a 9. El rey David está describiendo cómo sus enemigos conspiran contra él. Dice en 7, reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Oyes la pena en estas palabras? No es agradable tener enemigos, pero está acostumbrado a tener amigos. La verdadera daga en su corazón es que hasta uno de los mejores amigos le ha traicionado. Alguien en el que había confiado, que había pasado mucho tiempo con él. Con él había compartido pan alrededor de la misma mesa. Tenían una relación, una amistad, una confianza íntima.
y lo ha roto. Jesús ya sabe todo lo que Judas va a hacer. No puede ser sorprendido. Pero eso no quiere decir que no duela. Siendo verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona, Jesús realmente quiere a Judas. Ha pasado 3 años con él, hablando, enseñando, viajando, haciendo ministerio. Se conocen muy bien personalmente y su traición es una pena muy dura. Además, cuando Judas lo entrega a Jesús, a los líderes judíos, a cambio de 30 monedas de plata, lo que rompe el corazón a Jesús no es solamente el ser rechazado por un amigo personal. También es que Judas está rechazando a Dios, rechazando el Evangelio. Se está condenando eternamente. A pesar de tanto tiempo en la presencia de Jesús, mirando sus milagros, conociendo su amor, escuchando su enseñanza, aprendiendo el Evangelio de la gracia, del reino de Dios, acaba descartando al camino, a la verdad y la vida. A cambio de un poco de dinero, Judas entrega al que le había amado para ser asesinado. Qué traición tan brutal y también qué tragedia tan grave para Judas. Pero a pesar de lo malvado que es el acto de Judas, Jesús quiere que sus discípulos sepan y que nosotros entendamos que nada de eso interrumpe el plan perfecto de Dios. Jesús sigue en control. Las acciones malvadas de hombres no quebrantan su plan ni en absoluto. Y les avisa para que no trastorne su fe. Dice en 19, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Les da su palabra es fiel, se mostrará fiel. Lo que Jesús les enseña a sus discípulos, les prepara suficientemente, no solo para buenos tiempos, sino también para desastres que van a ocurrir. Hay versiones falsas y débiles del cristianismo que no aguantan toda la realidad de la vida, lo bueno y lo malo. Son como un paraguas de papel. Funciona bastante bien para el sol, pero no tiene fuerza suficiente ante la lluvia. Es inútil, tarde o temprano, y vas a darte cuenta. Un cristianismo así es el que dice que si tú tienes fe, tu vida será una fuente de bendiciones, siempre que no pises la manguera por una falta de fe. Son falsos maestros que dicen cosas así, que dicen que si tienes fe en Cristo vas a contar con la prosperidad material, la salud, una familia bonita o lo que sea, temporal. Esto nos tienta, la idea de que Dios nos prometa estas cosas, parece muy atractiva a nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esta versión del cristianismo no es bíblica y será evidente cuando vengan las tormentas de la vida. El cristianismo bíblico, como es verdadero, es fuerte para aguantar todo lo bueno y lo malo, las buenas noticias y los desastres de nuestra vida. Pues por eso Jesús les revela en el versículo 21, uno de vosotros me va a entregar. Y aunque le duele hablar del tema, aunque ellos escasamente lo pueden creer, este suceso no cambia nada de lo que ha enseñado y nada de lo que ha prometido. Por más vil que sea la traición del hombre, Jesús sigue siendo soberano y fiel. Cuando les dice, uno de vosotros me va a entregar, los apóstoles no lo pueden creer. Se ponen a mirar unos a otros, preguntándose, ¿quién podría ser?
pero no se puede imaginar, no pueden imaginar que ninguno de ellos sea capaz de algo tan horrible como entregar a su amado Señor a sus enemigos. Y obviamente Jesús no les dice quién es, porque si supieran que era Judas, los demás no le dejarían salir del salón. Pero Pedro señala a Juan, quien está al lado de Jesús, para que se lo pregunte en voz baja. Dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Cuando Juan habla de sí mismo, no usa su propio nombre, porque como autor no le parece apropiado decir, y yo hice esto, y en vez de eso dice, el discípulo al que Jesús amaba. Lo que es más importante para Juan, lo que más le gusta de sí mismo, es el hecho de que Jesús le ama. Esta es su identidad. No es ninguna calidad que tenga, no es ninguna cosa que haya hecho. Es Cristo me ama. Es lo importante de mí y de su evangelio. Para todos nosotros también eso debería ser lo que más nos gusta sobre nosotros. Que Jesucristo nos ha amado y nos ha dado gracia. Y luego, para contestar la pregunta de Juan, sin mencionar el nombre de Judas, Jesús actúa el versículo del Salmo, el que come pan conmigo. Imagínate, Judas ha oído a Jesús decir esto, predecir en voz alta lo que va a hacer. Y ahora tiene que mirarle los ojos y tomar un trozo de pan. Es un acto que simboliza toda la amistad y amor y bondad que Judas ha recibido en estos 3 años de la mano del Señor. Imagina la vergüenza insoportable que siente Judas en ese momento. No obstante, Judas nunca se arrepiente, ni siquiera después. Y al recibir ese pan, Judas se va para vender a Jesús a los fariseos. Se ha hecho un vehículo de Satanás. Escucha la imagen que Juan nos da en el versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es la imagen de oscuridad y luz. Judas se marcha, baja a la calle y desaparece en la oscuridad. Y cuando lo vemos, vemos una advertencia muy grave, muy trágica, para todos los que no se arrepienten ante la oferta de perdón, de salvación de la mano de Jesús. Ahora pasamos a la segunda parte del texto, el amor de Dios. Observa cómo empieza el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús. El tiempo aquí es intencional. Lo que va a decir ahora no es para los oídos de Judas. Es información privilegiada, palabras íntimas, solo para los 11 discípulos verdaderos. Y por la gracia de Dios, para nosotros también. Por más brillantes que fueran todas las señales que hizo en la primera parte del libro de Juan, Jesús deja que su gloria brille aún más a través de las palabras del amor y vida que dice en el resto de capítulo 13 hasta 17. Dice en 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, sacando una profecía sobre el Mesías y el reino de Dios de Daniel. Y más temprano, en el libro de Juan, Jesús ha hablado mucho de la hora de su gloria, cuando su gran poder y carácter como Rey y Salvador sería manifestado por su obra en la cruz.
cuando el amor de Dios por el mundo perdido sería levantado y presentado ante los ojos de todos, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ahora se acerca el momento definitivo, no solo de la vida de Jesús, sino el momento definitivo de toda la historia del universo. Es hora de que Dios revele su solución al problema introducido por Adán y Eva en el huerto, el problema del pecado y la muerte, lo cual ha pasado a todo el mundo. Su solución es su Hijo, Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Jesús explica en 32, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en Él en sí mismo. Esto quiere decir que tal como el Hijo ha glorificado al Padre, ahora el Padre le glorificará al Hijo. Jesús ha cumplido su ministerio, ha sido fiel como el representante perfecto de Dios el Padre en la tierra. Y en respuesta a eso, ahora Dios el Padre glorificará a su Hijo. En su muerte será el protagonista de toda la historia del mundo. En su resurrección se va a levantar como el Rey y heredor del cielo y la tierra. Claro que los apóstoles no pueden entender todos estos detalles en ese momento, no hasta mucho más tarde, pero por ahora les explica que el gran momento decisivo ha llegado. Y les dice en 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aunque se verán por un poco de tiempo después de la resurrección, esto es una especie de despedida. Está preparando a sus discípulos para el resto de su vida, su ministerio cuando Él esté sentado a la diestra del Padre y ellos sigan como sus representantes en la tierra. Y de cara a este futuro, les da un mandamiento nuevo. En 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hoy en día, como Jesús ya está sentado en su trono celestial, nosotros somos sus manos, sus pies aquí en la tierra. El Señor ha determinado que la manera de la que el mundo reconozca que pertenecemos a Él es por nuestro amor para con nuestros hermanos. Cómo demuestres amor a tu hermano es evidencia para la gente que nos rodea que Jesús realmente está presente en tu vida y que el evangelio que predicas es auténticas buenas noticias. Hay una canción que se llama Eres el único Jesús que algunos verán. Es una llamada increíble y seria, ¿verdad? Pero a pesar de lo indignos que somos, a pesar de nuestros fallos inevitables en nuestro camino con el Señor, su plan es usar a nosotros como la manifestación de su amor por el mundo perdido. El mandamiento es que os améis unos a otros, pero ¿por qué lo llama un mandamiento nuevo? Dios ya mandó en el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la parte nueva del mandamiento? La parte nueva es como yo os he amado, que también améis unos a otros. El estándar, el ejemplo han sido elevados a lo sumo.
El ejemplo es Cristo mismo. Cristo que acaba de demostrar su extraordinario amor y humildad lavando los pies de sus discípulos como un siervo. Aunque de manera imperfecta, podemos amar los unos a los otros. Podemos amar a otros porque hemos sido amados por Jesucristo. El amor que hemos recibido de Él es lo que nos capacita, que nos cambia de corazón, que nos llena para que rebosemos en amor para con los demás. Cuando nos amamos, cuando no amamos, suele ser porque queremos algo y la otra persona impide que lo consigamos. Aunque no nos demos cuenta, hay algo que queremos. Si estoy en el sofá y mi esposa me pide que suba y hago algo, pero yo quiero estar cómodo y usar mi tiempo sin molestias, a veces respondo sin amor. Si estoy en una tienda y me parece que el dependiente no está dispuesto a escucharme y ayudarme a encontrar lo que quiero y no me trata como yo creo que debería, me pueden salir cosas que no son amor. Si estás conduciendo, típicamente tu mayor deseo para con los otros conductores es mostrarles el amor de Cristo. Para mí no suele ser así. Aun cuando nos congregamos los domingos, nuestras mentes están llenas de varias cosas y fácilmente puede resultar que surjan conflictos entre mis deseos y los tuyos. Y haya peleas familiares en la familia de Dios. Si ponemos primero a Cristo para amar como Él nos ama, su amor traspasa todas las otras excusas y deseos que tenemos. Y poner a Cristo primero no es fácil, es algo que tenemos que volver a hacer 1000 veces cada día. Es un hábito que tenemos que cultivar toda nuestra vida, durante décadas. Es lo que es andar con Él. El mundo no puede conocer más a Cristo mirándote a ti que tú mismo conoces a Cristo mirando a Él. Que miremos a Él y lo pongamos primero. Si estás consciente de cuánto Cristo te ha amado, de cuánto es tuyo en Él, esto te motiva y te libera para extender ese amor a otros. ¿Cuánto más te das cuenta de lo grande y malvado es tu propio pecado que Cristo perdonó? Más libre eres de la tendencia de juzgar a los demás y luchar para lo que supuestamente mereces. Si te fijas en la herencia eterna y segura y gozosa que tenemos en Cristo, serás liberado de nuestra búsqueda natural, de nuestro bienestar y contentamiento aquí abajo. Si te acuerdas de cómo era el Señor en sus interacciones con los pecadores, eso cambiará qué tipo de persona quieres ser. Y su Espíritu es el que nos acompaña, nos santifica en este proceso. Hemos visto el amor de Cristo y su mandamiento. Y antes hemos examinado la traición de Judas. Ahora miraremos la traición de Pedro. Vamos al versículo 36. Mira cómo Pedro responde después de que Jesús les da el mandamiento nuevo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Cuando oyen a Jesús decir que se va, Pedro y seguramente todos los apóstoles se quedan tan perturbados que casi no escuchan nada de lo que dice sobre el nuevo mandamiento. Todavía están procesando esta idea de que su querido Señor y Maestro se vaya y ellos no le puedan acompañar.
Llevan 3 años siguiéndole muy cerca, le conocen, le aman. Ha cambiado sus vidas para siempre y no pueden imaginar un futuro sin Jesús. Aunque Jesús ya ha mencionado su partida y muerte varias veces, esta idea nunca ha pasado por su filtro mental. Ni se les ha ocurrido que realmente sea posible. Así que les para el corazón y Pedro responde, pero Señor, ¿de qué hablas? ¿Que vamos contigo? Y le responde en 36, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Por un lado, esta respuesta indica que más luego los discípulos podrán reunirse con él en la eternidad, pero va más allá, es más personal. Jesús habla directamente a Pedro, me seguirás después. Es críptico, pero luego en el Evangelio de Juan, después de la resurrección, en 21:18, Jesús le dirá, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pero el Pedro que tenemos en nuestro texto de hoy todavía no es ese mártir valiente. Le queda un camino, le queda una transformación antes de que sea esa persona. En el versículo 37, Pedro insiste, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro realmente cree lo que dice aquí. Ama a Jesús y está tan dedicado a Él que posiblemente podría estar, pero no está listo. Su entusiasmo no es suficiente. Necesita algo más. Jesús repite sus palabras en forma de una pregunta. ¿Tu vida pondrás por mí? Jesús sabe que la respuesta es sí, pero todavía no. Sabe tanto el futuro próximo, cuando Pedro le va a negar, como el futuro lejano, cuando Pedro seguirá en sus pasos hacia una cruz. Pero el Pedro actual le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús sabe lo que pasará cuando lo detengan y la gente reconozca a Pedro y le preguntan, oye, eres uno de los suyos, ¿verdad? ¿Eres con Jesús? Y en ese momento todo su entusiasmo se desvanecerá. Y el miedo vencerá su fidelidad 3 veces seguidas. No es por casualidad que Juan nos habla de la traición de Judas y casi justo después nos habla de que Pedro va a negar a Jesús. Lo que Pedro hará no es igual a lo que hará Judas cuando entregue al Señor a la muerte. Sin embargo, es una especie de traición de corazón. Consiste en mirar las consecuencias de estar al lado de Cristo y elegir otro lado. Pero a veces somos demasiado severos con Pedro. Leemos sus errores en las historias de los evangelios y quizás pensamos que Pedro era el necio de la banda, el que no piensa antes de actuar, el que habla más y sabe menos. Pero eso no es justo. Cuando Pedro se negó a Jesús, ¿dónde estaba la mayoría de los otros apóstoles? Más lejos. Cuando Jesús andaba sobre el agua, aunque se cayó, Pedro fue el único que se atrevió a salir del barco y pisar el agua, ¿verdad? Y si alguna vez Pedro dijo algo tonto, es que todos los demás lo estaban pensando. Pedro era el mejor del grupo en muchos respectos. Tenía la mayor confianza en Cristo, el mayor coraje
para Cristo, entre todos los discípulos. Más que todos nosotros habríamos tenido en su lugar. Lo que pasa es que el mejor no es suficiente. Si somos pecadores dependiendo de nuestra propia fuerza y virtud. Cuando Pedro niega a Jesús, esto demuestra que su coraje natural no es suficiente, que la devoción de su corazón a Cristo no es tan pura como quisiera creer, que por más apasionada que fuera, no era ni justo ni digno en sí mismo. Pedro creía que podría poner su vida para Jesús, pero era Jesús el que tenía que poner su vida para él. Luego, Pedro descubre que la gratitud humilde a Cristo es más fuerte que el coraje de su propio corazón, en su propia fuerza, que aunque es indigno en sí mismo, ha recibido la gracia de Dios. Así que Pedro es un ejemplo para todos nosotros. Es un ejemplo de que por más autoconfianza que tengamos, por más justos que creamos que somos, todos hemos traicionado a Dios a nuestra propia manera. Quizá tú nunca has negado a Cristo directamente de igual manera a Pedro, nunca has mentido por vergüenza y no le has dicho a nadie que no eres creyente. Pero todos nosotros hemos negado a Cristo varias veces a nuestro propio modo, por acciones que no acuerdan con su voluntad, por palabras o una falta de palabras, motivada por el temor y no por el temor al hombre y no por el temor a Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez tus amigos te han invitado a acompañarles en una mentira, un robo, el engaño, el bullying, el chisme? Y aunque sabías que Cristo no aprobaba de esto, en vez de decir no, has participado en ese pecado. Yo he sido culpable de esto. También, aunque somos los representantes de Cristo en el mundo, deberíamos mostrar su amor, su gracia, su paciencia, su amabilidad, su humildad. Demasiadas veces difamamos a Cristo ante los ojos de los demás. Y lo que me sale, lo que muestro, no es estas cosas, sino es el egoísmo, la envidia, el enojo y la búsqueda de lo mío en todo. A veces, por la gracia de Dios, vivimos con el amor que nos manda, pero a veces fracasamos por el pecado restante en nosotros. Si mi esperanza eterna dependiese de mi propia conducta y justicia, me quedaría totalmente sin esperanza. No amamos ni a Él ni a los otros como Él nos ha mandado, como Él nos ha amado. Necesitamos su perdón y su ayuda para vivir en paso con el mandamiento que nos ha dado. Tal como Pedro, tenemos que aprender que nosotros no somos los héroes de la historia que derrotamos el gigante. Somos los incapaces, rescatados por Jesús. Y al mismo tiempo, el que nos rescata también nos ayuda a amar a otros como sus manos y sus pies. Mirando la traición de Judas, hemos visto que Dios está en control y su buen plan avanza, aunque los seres humanos hacen cosas horribles. A veces nosotros somos los que hacemos cosas horribles. En el mandamiento nuevo hemos visto que el amor de Cristo por nosotros es lo que nos capacita para mostrar su amor a otros. Y en el ejemplo de Pedro hemos visto que a veces fallamos en cuanto a este mandamiento. Nuestro amor falla, nuestro coraje falla. Por eso Jesús vino a morir y vive para perdonarnos y fortalecernos en su gracia, para vivir en su amor sobrenatural.
Que el Señor bendiga su iglesia y su palabra.